tardes, bienvenidos a esta primera reunión del año 2022 del Grupo de Diálogo, Religión y Política. Nos vamos a referir hoy específicamente a un tema actual y candente: ortodoxia y guerra de Ucrania. Antes de comenzar, y de acuerdo a lo que se ha establecido en el Consejo de FEPAI, en todas las reuniones de la entidad, presenciales o telemáticas, mientras dure la guerra, vamos a solicitar 1 minuto de silencio por los muertos en Ucrania. Así que los invito a apagar sus micrófonos y hacer 1 minuto de silencio. Mensaje de su beatitud Onofre, metropolitano de Kiev y de toda Ucrania. Hago un llamado a todos al sentido común que nos enseña a resolver nuestros problemas terrenales en el diálogo mutuo y la comprensión mutua, y deseo sinceramente que Dios nos perdone nuestros pecados y que la paz de Dios reine en nuestra tierra y en todo el mundo. Amén. Gracias. Bien, vamos a presentar ahora a nuestro invitado de hoy, el teólogo Jorge Sánchez, un conocido, muy querido de hace muchos años. Hay que destacar que él hace 56 años se dedica a participar activamente en el movimiento ecuménico y diálogo interreligioso, específicamente de la familia abrámica, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Lleva 22 años como líder del diálogo interreligioso en su cargo de director de culto de la municipalidad de José Cepaz. Y desde hace 7 años es el coordinador ad honorem del curso de religiones comparadas y diálogo interreligioso del Instituto de Formación Rabínica Abraham Joshua Heschel del Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires. Él ha sido la persona que envió el dossier de textos relativos a los mensajes religiosos ucranianos y rusos con motivo de la guerra, que está a disposición de ustedes y los vamos a comentar y lo vamos a enviar esta misma tarde, y por lo tanto lo invitamos a que nos cuente cómo logró él, digamos, estos documentos, y qué comentario nos puede hacer al respecto. Si es necesario leer algún texto, yo los tengo disponibles también. Adelante, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. No, buenas tardes. Bueno, como en el país de los ciegos el tuerto es rey, como decíamos hoy, vamos a conversar sobre los temas que tú dijiste que son noticias que yo te he ido mandando y tú los has considerado como para poder tener en cuenta. Para comenzar, un breve pantallazo. Desde el punto de vista teológico y cristiano, basémonos que después de la ascensión de Jesús, cuando la iglesia comenzó a difundirse por el mundo, entonces hubo lugares donde, por ejemplo, se pusieron supervisores. La palabra supervisor en griego significa episcopo. Entonces, los episcopos son los que tienen a su cargo otros presbíteros, que presbíteros justamente en griego significa ancianos.
Son terminologías que todavía hoy las iglesias cristianas, muchas de ellas, utilizan. Bueno, las sedes más importantes llegaron a convertirse en los patriarcados. Y así se creó el patriarcado de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén y de Roma. Así estuvieron durante muchos años. La iglesia cristiana en el año 325 realizó su primer concilio ecuménico. Es ecuménico porque el griego, vaya la redundancia de explicaciones, del griego, la palabra ecumene es mundo conocido. Por lo tanto, en aquel tiempo, no nos olvidemos que, aunque existiera geográficamente, no se sabía de la existencia de América. Por lo tanto, el mundo conocido era todo el Medio Oriente, desde la península ibérica hasta el Oriente. Bueno, las iglesias que pertenecían ahí mandaron sus representantes al primer concilio ecuménico en el año 325. Ahí es donde se hace gran parte del credo, o sea, símbolo de la fe. Pasados unos años, creada la ciudad de Constantinopla, la ciudad de Constantino, entonces se hace el segundo concilio ecuménico en el año 381. Ahí se concluye el credo, por eso lo que la gente dice en la iglesia, el credo largo, es el que llamado credo niceno-constantinopolitano. El otro que la gente llama el credo corto es el llamado credo de los apóstoles. Bueno, en el concilio de Constantinopla, una de las cosas que se resolvió, que el patriarca de Roma, que era el primado de la iglesia, el de Constantinopla compartiría su primacía. Entonces, tanto Roma como Constantinopla eran primados de honor de la Iglesia católica. En aquel tiempo no había distintas iglesias. Cuando hablamos de católico, no hablamos de católico romano, hablamos de católico universal. Muy bien. El patriarca de Roma era primado de la iglesia, primado de honor, no como muchos mal enseñan, que era porque era la sede de Pedro. El primado de honor del patriarca de Roma y todo Occidente era porque justamente era el titular de la cátedra que estaba en la sede de gobierno del Imperio Romano. No nos olvidemos que si trasladamos a la Argentina, nosotros tenemos un primado de honor, que es el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Bueno, entonces, si uno se fija cómo es el título del patriarca, incluso el actual de Constantinopla, es Su Santidad Bartolomé, arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma, patriarca ecuménico ortodoxo. Así es el título. O sea, la Roma y la Nueva Roma, porque al crearse la ciudad de Constantinopla, quedó establecido el Imperio Romano de Occidente con sede en Roma y el Imperio Romano de Oriente con sede en Constantinopla. Muy bien, las iglesias fueron avanzando y se tenía en cuenta la pentarquía, o sea, los 4 patriarcados: Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Posteriormente se fueron creando otras iglesias independientes, otras iglesias. De ellas, el 5º lugar lo ocupa Moscú, después viene Serbia, Rumania, Bulgaria, etc. Son 15 iglesias.
Explico todo esto porque si no, no vamos a entender lo que está pasando. Si quieren, me cortan y me preguntan algo. Porque yo arranco y después hay que pararme. No me molesta que si algo de lo que dije no se entiende, me corten, me pregunten. Muy bien. En el año 1054, los enviados del Papa de Roma, muy embroncados, etcétera, depositan sobre el altar de la Iglesia Patriarcal de Constantinopla la excomunión del patriarca de Constantinopla y todo Oriente. Como resultado, el patriarca de Constantinopla excomulga al patriarca de Roma y todo Occidente, y esas excomuniones, creo que algunos de los que estamos acá somos contemporáneos, en nuestra vida fueron levantadas, porque el patriarca Athenágoras de Constantinopla le levantó la excomunión a Pablo VI, y Pablo VI se la levantó a Athenágoras. O sea, fue mutuamente un encuentro que en aquel momento tuvo una trascendencia más que maravillosa. Athenágoras con su enorme barba y bueno, abrazado con el Papa Pablo VI. Yo me acuerdo perfectamente, era ya un adolescente grande. Bueno, este es el pantallazo de la Iglesia Ortodoxa. Si uno no tiene más o menos conocimiento, hay cosas que no puede llegar a entender. Por ejemplo, hay una forma de pensar que no es aceptada por otros, que fuera de sus jurisdicciones patriarcales, todas las parroquias y diócesis del mundo dependen de Constantinopla. O sea, hay una resolución de alguno de los concilios donde establecía que cuando alguien sale de su jurisdicción patriarcal afuera, ya sea que celebre en árabe, en griego, en ruso, en rumano o en lo que sea, la jurisdicción depende de Constantinopla. En la práctica no tiene lugar, especialmente porque no nos olvidemos que en el año 988 el príncipe Vladimir de Kiev, por ahí por el mes de junio, julio, dijo: quien mañana no se presente a bautizarse en el río Dnieper, considérese enemigo del Estado y mío. O sea, en el año 988, todos los ucranianos, o sea, la gente que estaba en la Rus de Kiev, se presentó calladito la boca para ser sumergidos en el agua del río Dnieper. Muy bien. Pasaron unos años y Constantinopla dio autocefalía a la Iglesia de Moscú y pasó a ser un patriarcado. Perdón, una observación. Dentro de unos minutos se va a cortar porque son 40 minutos por bloque. Volvemos a entrar con el mismo link. Así que continúa, Jorge, hasta que se corte y luego volvemos a entrar inmediatamente. Gracias. Bien. Bueno, entonces la Iglesia tenía su patriarcado, la de Moscú, hasta el zar Pedro el Grande. Pedro el Grande, cuando muere el patriarca, él dice: un cuerpo normal no puede tener dos cabezas. Por lo tanto, no permitió la elección de un patriarca, y el Santo Sínodo, o sea, el cuerpo cogobernante con el patriarca, mandaba en la Iglesia Ortodoxa rusa con, digamos, no la presidencia eclesiástica, sino del zar de Rusia. O sea,
Como modelo a mano tenemos lo que sucede en Inglaterra. En Inglaterra, la jefa de la iglesia de Inglaterra, no de la iglesia anglicana, porque mucha gente a veces confunde. La iglesia de Inglaterra es una de las iglesias de la comunión anglicana. Entonces, la jefa de la iglesia de Inglaterra es la reina de Inglaterra, pero el gobernante eclesiástico es el arzobispo de Canterbury. Por lo tanto, en Rusia pasaba algo así. El zar era la cabeza de la iglesia, pero el Santo Sínodo era el cuerpo gobernante. Así pasó, muy bien. En nuestro, ya en el siglo pasado, en el siglo que nacimos nosotros, en el año 1917, acontece en el mes de octubre, cuando en realidad es noviembre, porque como en Rusia se manejaban todavía con el calendario gregoriano, la revolución de octubre es el 7 de noviembre del calendario juliano. Después de esa revolución en Rusia, que terminó con el derrocamiento del zar, hubo algo muy interesante. El patriarcado fue restablecido y hubo ya unos cuantos patriarcas en la historia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, últimamente, el patriarca de Constantinopla dio autocefalía a una de las iglesias de Ucrania y que pasó a ser como iglesia ortodoxa ucraniana. Eso fue muy molesto para el patriarca de Moscú y toda la iglesia ortodoxa rusa de esa iglesia. ¿Por qué? Porque en Ucrania hay ahora 3 iglesias bizantinos ucranianas. La iglesia ortodoxa ucraniana, que depende del patriarcado de Moscú, cuya cabeza es su beatitud Onofre, del cual Celina leyó algo cuando comenzamos. Está su beatitud Epifanio, metropolita de Kiev y toda Ucrania, pero de la iglesia que tiene autocefalía dada por Constantinopla, y su beatitud es Sviatoslav, arzobispo mayor de Kiev Galich y primado de la iglesia greco-católica ucraniana. En este momento esas son las 3 cabezas que hay. Cuando Bartolomeo dio autocefalía a gran parte de la iglesia ucraniana, una de las cosas que hizo el patriarca de Moscú es dejar de nombrarlo al patriarca de Alejandría en los oficios divinos. Por ejemplo, todos los patriarcas, cuando celebran la Divina Liturgia o algún momento en que tienen que mencionar a las autoridades, mencionan a los otros patriarcas y primados de las 15 iglesias. Cuando alguien dice no nombrar, es romper la comunión. Tal vez para nosotros en Occidente eso nada significa, bueno, nombrar al Papa, no nombrarlo, dejamos de nombrar al obispo, no lo nombramos, bueno, ya está. No es así, no es así. En las iglesias de Oriente, dejar de nombrar a un primado de una de las iglesias es romper la comunión con ella. Así dice llanamente. Entonces, y además prohibió la concelebración de los sacerdotes del Patriarcado de Moscú con los sacerdotes del Patriarcado de Constantinopla. No es tan simple. Prácticamente es la rotura de la comunión.
Esto significó mucho lo que hizo. Y la bronca fue bastante grande. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta y que tanto Putin como Cirilo de Moscú y todas las Rusias comparten plenamente la idea de Ruski Mir, o sea, de la idea del mundo ruso. Entonces, el mundo ruso se compone de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y parte de Moldavia. Entonces, esa es la Rusia. Cuando el patriarca de Moscú se proclama Santísimo Patriarca de Moscú y todas las Rusias, está pensando en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, está pensando en esos términos. Y Putin tiene exactamente la misma idea, volver a tener lo que era la Rusia imperial zarista, o volver a tener la Rusia digamos, bajo el gobierno soviético. Si bien la Unión Soviética eran 15 repúblicas socialistas autónomas. Cada república tenía su gobierno. El gobierno central de la Unión Soviética era Moscú, pero, por ejemplo, cada país, por ejemplo, Ucrania, el gobierno de Ucrania estaba en Kiev. Y todos los países que componían la Unión Soviética eran, menos Rusia, eran bilingües, o sea, todos los ucranianos hablaban perfectamente ruso y ucraniano, los georgianos hablaban ruso y georgiano, los uzbecos hablaban uzbeco y ucraniano, los bielorrusos, etcétera, etcétera, todos. O sea que rusos parlantes prácticamente eran todos, que cada país que componía la Unión Soviética era bilingüe, o sea que es común que ucranianos hablen ruso y ucraniano. Claro, Putin, en su afán desmedido, ególatra, quiere tener el poder sobre todo lo que sería la Rusia que él tiene en su cabeza. Y tiene, por un lado, un servil obsecuente, Lukashenko, en Bielorrusia. Y entonces él lo que pretende es captar a Ucrania. Porque, ¿qué pasa? Hay una particularidad que no es de ahora. Lo puedo decir yo de hace 30 años atrás. Uno estaba en Moscú o en Kiev, el ambiente era totalmente distinto. La gente era mucho más expresiva, mucho más, se desenvolvía con mayor libertad. En Rusia, en Moscú, a las 8 de la noche se cerraba todo. En Kiev estabas hasta las 10, 12 de la noche, había gente tomando algo en los bares, o sea, había. Y Ucrania siempre fue un poco más con mentalidad occidentalizada. Y el miedo de Putin es que la pertenencia o la familiaridad de Ucrania con la Unión Europea. Así que con la mentalidad de él de tener la Gran Rus, no solamente que exista la Gran Rus, sino debajo de sus patas, es que se largó a hacer esto. Como todos estos criminales que hubo en la historia, Hitler, etcétera, siempre tienen a alguien que puede llamar la atención y provocar estas cosas. Por ejemplo, en las provincias de Donbass había gente prorrusa
que se sentía molesta porque argumentaban que no les dejaban hablar ruso. Mentira, cualquiera habla ruso. No le dejaban hablar ruso. Y entonces, con la excusa de defender esa gente que habla ruso y se sentían molestos con los ucranianos, iba a invadir esas dos provincias que están al lado de Rusia. Ya no nos olvidemos que invadió Crimea en el 2014. Bueno, así que el asunto era Donbass. Fantástico. Hago una aclaración que a lo mejor, ¿qué significa esto? Con algún ejemplo para nosotros. Yo he vivido 20 años, entre el 72 y el 92, entre mis 27 y 47 años, viví y trabajé pastoralmente en la provincia de Misiones. La provincia de Misiones tiene una particularidad que a lo mejor no se nota con otras fronteras, que mucha gente habla portugués, mal hablado como lo decimos nosotros, el portuñol, pero hablan portugués. A tal extremo que muchos colonos, cuando tenían que pedir un crédito bancario para sus cosechas o algo, era más fácil conseguirlo en el Banco de Brasil que en el Banco de la provincia de Misiones o en el Banco de la Nación Argentina, y a mejores precios. Bueno, ahora imagínense ustedes que aparezcan unos cuantos brasileros que llamen a Bolsonaro y le digan que en Misiones lo están tratando mal. O si no, que yo no conozco personalmente, pero sé de haberlo escuchado montones de veces, en la Patagonia Argentina tenemos cientos de chilenos trabajando y viviendo en la Patagonia. Así que si se imaginan ustedes que tanto los de la Patagonia o los de Misiones reclaman que no son bien tratados, mañana Bolsonaro invade Misiones y Boric invade la Patagonia. Es el mismo argumento, no es otro. Con el mismo argumento invadió, ¿cómo se llama? Putin a Ucrania. Y fíjense que eran mentiras, que era para solucionar el problema de la gente que vivía en Donbass, porque si no se hubiera quedado ahí. O sea, Bolsonaro viene a defender a los brasileros y en vez de invadir Misiones, termina rodeando Buenos Aires. Entonces la mentira que era por eso. Él está atacando todos los alrededores de Kiev. Pero hay algo mucho peor todo esto, porque todo el mundo habla de Putin, pero también tenemos que hablar otro cómplice terrible, que es Cirilo de Moscú. Él bendijo las armas y aprobó y predicó de que hay que defender el territorio ruso. O sea, él ha permitido y permite que su parte de rebaño que está en Ucrania sea masacrado tranquilamente, sin despeinarse. Entonces, eso también es muy terrible. La dupla Putin-Cirilo, ellos tendrían que ser condenados como criminales de guerra, sin duda alguna, porque Putin es un loco. Hitler fue un loco, pero no hizo solo él, lo acompañaron muchos. No podemos decir la locura de Hitler, es la locura de Hitler y todo lo que lo siguieron. Y esta es la locura de Putin y todo lo que lo están siguiendo. Ahora, también hay otro problema. En Ucrania, Onofre es el metropolita de Kiev y toda Ucrania de la Iglesia ortodoxa ucraniana, dependiente del patriarcado de Moscú. O sea que es muy importante la iglesia ucraniana de moscovita en Ucrania. Sin embargo,
ya gran parte de los obispos y clero de los ortodoxos rusos de Ucrania han decidido no mencionar al patriarca de Moscú. Ahora, ¿qué importa? Uno dice, cuando mira las cosas así, nosotros que los argentinos somos Bartoleros en todas las cosas, bueno, da lo mismo. No, no da lo mismo. La parte de la Iglesia Ortodoxa rusa, bueno, voy a aclarar antes una cosa. Dentro de la ortodoxia en el mundo, nos guste o no nos guste, la principal iglesia, la más fuerte, la más preparada, la más organizada, la más capacitada, con más centros de formación teológica, más obispos, más curas, más, etcétera, 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 es la Iglesia Ortodoxa rusa en el mundo. Pero no nos olvidemos que la Iglesia Ortodoxa rusa, gran parte la tiene en Ucrania. 12.000 y pico de parroquias están en Ucrania. Muchos, son más, como 50, 60 obispos que están en Ucrania. Y también en Bielorrusia. Bien, si ponemos por las estadísticas, los rusos ortodoxos, el porcentaje de asistencia al culto es mucho menor que el porcentaje de los ortodoxos rusos ucranianos que asisten a los cultos. Y también son mucho más religiosos y creyentes y piadosos los que están del lado de Ucrania que los que están del lado de Rusia. Además, si Rusia deja de tener bajo su pertenencia a las iglesias de Ucrania y después por rebote a las de Bielorrusia, deja de ser la iglesia más importante, ya pasaría casi a igualarse con, o estar ahí cabeza a cabeza con Ucrania, si está sola. Entonces, el patriarcado de Moscú y todas las Rusias es grande, numeroso, porque está incluido Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y parte de Moldavia, etcétera. Muy bien. Eso influye mucho, porque al perder eso, al perder, digamos, territorio ucraniano, el patriarcado de Moscú, dejaría de ser una iglesia de gran peso en el mundo ortodoxo. Y no nos olvidemos que desde el principio, cuando hubo un santo que dijo, no me acuerdo quién era, que dijo, esta es Moscú, la tercera Roma, otra no hay. Entonces, dentro del corazoncillo de muchos de los rusos existe que Moscú es la tercera Roma. O sea, así como Constantinopla es la segunda, Rusia es la tercera Roma. Pero además de ser la tercera Roma, sería la Roma más poderosa, porque no nos olvidemos que por cuestiones históricas, geográficas, religiosas, etcétera, el único, y a pesar de la persecución comunista que no logró acabar con la Iglesia, el único patriarcado con fuerza, sacando ahora Rumania, etcétera, es Moscú, porque Alejandría está en país musulmán, Jerusalén está en país judío, pero no tiene problema de persecución, pero tiene muchos islámicos y judíos al lado. Entonces, como país ortodoxo con fuerza y con el acompañamiento del gobierno ahora, es la Iglesia rusa. Bueno, todo eso influye. Y entonces, esta lucha no es por independizar ucranianos, no es por defender, es por poder. Es saber quién hace el pis más largo. Cuando eran los chicos, iban a la escuela, a ver quién hacía pis más largo. Es como el chico que va a la cancha con la pelota al potrero y se sienta. Bueno, este partido no lo vas a jugar. No lo juego, me voy. U otros que cuando
antes perder algo, prefieren romperlo y que otro lo tenga a perderlo. Porque Putin en este momento está destrozando Ucrania. Y no nos olvidemos que Ucrania, Rusia, son países milenarios. Todo lo que hay es parte de la historia, es parte del patrimonio universal. Las iglesias de Ucrania tienen 1000 años, 1200 años. No es que se construyeron ayer, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que destruir esas cosas, volver a lograr a tener eso, y además hay total maldad, porque al margen que ahora encontraron tantos cadáveres en estas dos ciudades cercanas a Kiev, que es una cosa terrible, es la destrucción del patrimonio cultural de Ucrania, que desaparezca la cultura, el idioma, la música, las tradiciones, etcétera. Si bien la iglesia, no importa sea ucraniana de cualquiera de los colores o rusa, el ceremonial es el mismo, pero el carácter que tienen la cultura, la música de los ucranianos tienen su característica mucho más hasta alegre, mucho más suelta, casi más occidentalizada. Todo eso es lo que está afectando a estos dos personajes siniestros para esta actualidad que nos toca vivir. Eso, no sé, hay un montón de cosas que uno quisiera decir, se te pasa, pero bueno. Gracias, gracias. Muy interesante, sobre todo la historia para explicar cómo es que se llegó a este poder del patriarcado de Moscú. Mira, una cosa que me acordé ahora. En el año 1988 fue el primer milenio del cristianismo en Rusia. Tuve la suerte y bendición de poder estar en los festejos. Yo había estado por primera vez visitando el patriarcado en el año 1973, pero en 1988 fui para participar de los festejos del primer milenio. Y una de las cosas locas que tiene Jorge Sánchez siempre, dije algo que a muchos les gustó, y a otros fue indiferente. Yo dije, ahora que hubo este concilio local de la Iglesia Ortodoxa Rusa, sería bueno hacer un concilio panruso. O sea, poner a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, a la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, que en aquel tiempo estaban separados, ahora volvieron hace unos años atrás a la comunión, y al Rusicum de Roma, y a la Iglesia de los antiguos creyentes rusos. De poner las autoridades, las cabezas respectivas, pedirse perdón, reconciliarse por todos estos años perdidos tan estúpidamente en divisiones, elegir un patriarca de Moscú y toda Rusia para ser obedecidos por todos. Y paralelamente, hacer un concilio panucranio donde participe la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana, que estaba no oficializada en aquel tiempo, la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en Ucrania, la Iglesia Greco-Católica, y hacer lo mismo, un gran concilio panucranio donde pedirse perdón, reconciliarse y elegir un único patriarca de Kiev y toda Ucrania, y a la vez hacer lo mismo en Bielorrusia. Rusa del Patriarcado de Moscú, la Iglesia greco-católica bielorrusa, hacer un concilio y poner un patriarca de Minsk y toda Bielorrusia. Lamentablemente, yo no me quiero jactar ni ser pedante, termino siempre teniendo razón. La idea que yo quise proponer en paz como chico, bueno, yo tenía 40 y poquito,
era lograr eso. Muchos me dijeron que mi idea era maravillosa, otros, bueno, no la tomaron en cuenta porque no se hizo. Pero la idea mía en Ucrania, si el tiro no me sale por la culata, se va a cumplir ahora no en paz sino en guerra, porque indirectamente todas las iglesias están en lo mismo, porque sufren muerte y persecución los ortodoxos rusos de Ucrania, los ortodoxos ucranianos y los greco-católicos ucranianos por lo mismo, por lo igual, porque el metropolita de Kiev y toda Ucrania, su beatitud Onofrio, que es del patriarcado de Moscú, está ayudando y pidiendo para que el ejército ucraniano defienda a su feligresía, mientras que Cirilo está rezando para el triunfo aplastante de las tropas rusas. Así que lo que no lo unió la caridad cristiana lo va a unir el espanto ahora. Gracias. Lo que dijiste, Jorge, viene a hacer un poco el exordio de lo que yo te quería preguntar. Desde el punto de vista de este grupo en que reflexionamos sobre los usos políticos de la religión y los usos religiosos de la política, lo que gana y lo que pierde cada uno con esto, me parece que hay una diferencia y te quiero preguntar tu opinión. Putin sin duda está haciendo un uso político de la religión. Y Cirilo está haciendo un uso, está haciendo un uso religioso de la política, ¿no? Ahora, me parece que hay una diferencia grande en lo que puede ganar o perder cada uno en esta guerra. Putin, yo tengo mis dudas de que sea muy religioso. Creo que simplemente usa al patriarca Cirilo para sus propósitos. Putin me parece que tampoco le interesa mucho si los ucranianos los quieren o no los quieren a los rusos en la medida en que pueda dominarlos. Básicamente dominar las riquezas de Ucrania. No le importa, por lo tanto, si tiene que matar o no ucranianos y si los ucranianos que quedan vivos lo van a odiar. Para el patriarca Cirilo es muy diferente, porque la religión es algo interior. Uno puede estar sometido a Putin y hacer el trabajo que Putin le encarga, pero no va a ser prorruso por eso y en cuanto pueda sublevarse lo hará. Mientras que si Cirilo pierde un hombre dentro de su religión, o sea, si deja de estar en comunión con él, si deja de creer en que realmente su religión tiene que ser la del o su adhesión al patriarcado de Moscú, lo perdió y lo perdió para siempre. Entonces, a mí me parece que como riesgo de perder, está corriendo mucho más riesgo Cirilo que Putin. Porque Cirilo ya ha perdido, de hecho, a los ucranianos de su feligresía. Putin probablemente se autocreía que los ucranianos lo quieren, pero no sé si se lo creía tanto y desde luego que su entorno no lo creía nada. De modo que para él no es ninguna novedad lo que está pasando, que ahora Ucrania se va a volver, los que queden o lo que sea, muchísimo más hacia Occidente, pero eso era un riesgo que él estaba corriendo a sabiendas porque busca tal vez otra cosa, busca otro tipo de beneficios. En cambio, Cirilo, si pierde sus fieles en Ucrania, pues los pierde directamente y no tiene nada a cambio. No, mientras que Putin puede tener las riquezas de Ucrania, puede tener el territorio de Ucrania, Cirilo no tiene nada. Si pierde la feligresía, la pierde y la perdió. Bueno, esa es un poco la reflexión que yo me hago y quería preguntarte qué te parece. Perfecto, pero ellos luchan, están por poder. La gente que solamente quiere el poder es eso. Fíjate, tú dijiste algo cuando hablaban, me hiciste acordar. Ucrania, no de ahora, de siempre,
sería el granero de Europa y por supuesto de Rusia. A pesar de eso, como Stalin quería perjudicar a los campesinos, sacarle sus campos, deportó millones y mató más de 3 millones de ucranianos. O sea que los ucranianos tienen atravesado el hueso en la garganta de los rusos, porque Stalin lo que hizo con Ucrania fue desastroso. Y siendo un país que era el granero de Rusia y de Europa, además murieron de hambre más de 3 millones de habitantes. Así que fíjate, como ellos lo que pretenden es el poder. Pero, ¿qué pasa? Lo que tú estás diciendo. En Rusia, en este momento, cualquier persona que transmita cualquier noticia que no esté aprobada por el Estado, tiene entre 15 y 20 años de prisión. O sea que nadie puede hablar de la Iglesia Ortodoxa rusa o de Putin o de Cirilo en Rusia sin cargarse esos 15 años. Por lo tanto, tanto Kirilo lo que dice en Rusia a los fieles como el gobierno es que es una actividad para recuperar y salvar a Ucrania, no que la están masacrando e invadiendo. Está terminantemente prohibido usar la palabra invasión o guerra en Rusia. O sea que creo que te estoy respondiendo un poco a lo que me preguntaste. Sí, indudablemente en Rusia hay una censura 100%, de modo que también hay muchos rusos que pueden creérsela de buena fe. Yo me refería fundamentalmente a los ucranianos. Los ucranianos que respondían religiosamente al patriarcado de Moscú, si se van del patriarcado, el patriarca de Moscú, Cirilo, los pierde y no gana nada en cambio, no gana ni un territorio, ni gana una central atómica, ni gana el mar para estratégico. Todo esto puede a Putin servirle si lo logra, claro, pero al patriarca sí, no le queda nada. Bueno, es lo que tú estás diciendo, es lo que yo dije, que lamentablemente, a lo mejor, la idea mía del año 1988, no por amor, sino por espanto, va a unirse a la Iglesia de Ucrania, porque no te olvides que los sacerdotes y los obispos, que son de la Iglesia Ortodoxa rusa, del Patriarcado de Moscú, de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, son ucranianos. Claro. Así que imagínate si mañana, un ejemplo, el Papa está de acuerdo con que Italia invada Suiza, y entonces, ¿qué va a pasar? Los italianos van a masacrar a los suizos, pero los suizos, los católicos suizos van a decir, nosotros somos suizos, porque es así. Entonces, no te olvides que son ucranianos, con los mismos problemas, la misma familia, matan familias de los sacerdotes, familias de los obispos, a su feligresía. O sea que un resultado de esta guerra va a ser probablemente una unificación o una federación de las iglesias ucranianas ortodoxas. Sería algo muy, muy grave para Cirilo, ¿no? Porque seguro no se recupera más eso, no se recupera más. De salir no vuelven más. Claro. Bueno, eso es una, creo yo, también nos afecta de alguna manera a todos los demás cristianos, porque también va a cambiar la estrategia me parece, del Consejo Mundial de Iglesias y del Vaticano. Y yo pienso lo siguiente, había una reunión prevista antes por supuesto de la guerra, entre Cirilo y Bergoglio. No solamente eso se canceló, sino que aunque pisando mucho pie de plomo, etcétera, etcétera, Bergoglio se está manifestando a favor de los ucranianos, incluso religiosamente, besando su bandera, acaba de mandarles una
una ambulancia y mandando nada más ni nada menos que al limosnero del Vaticano, ¿no? Lo cual viene Pero a... no te olvides, Entonces me no te, parece que está también pensando cómo reposicionar sus relaciones con la Iglesia Ortodoxa. Le va a convenir más probablemente tener más relaciones con la Iglesia ucraniana ortodoxa que con el Patriarcado de Moscú, que va a quedar debilitado, como estás diciendo. O sea que me parece que aquí también hay una cuestión religiosa interesante, ¿no? tal cual, tal cual. Pero además tienes razón en una cosa. Por ejemplo, así como de un pantallazo de la ortodoxia, sí, abuelo de pájaro, tendríamos que estar, es todo un curso. En determinado momento de la historia, hubieron iglesias orientales que se pusieron sometidas a la iglesia de Roma. Entonces, fíjate qué interesante. Menos el rito maronita, que es desde su creación eminentemente católico apostólico romano de rito maronita, todas las iglesias ortodoxas y antiguas orientales tienen el paralelo católico romano. Así te vas a encontrar con Iglesia Católica Apostólica Romana de rito bizantino bielorruso, Iglesia Católica Apostólica Romana de rito bizantino ucranio, que es la Iglesia Greco-Católica Ucrania, Iglesia Melquita, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito bizantino árabe, que vas a encontrar, todas tienen. Incluso si no son del campo ortodoxo, de los antiguos orientales y precalcedónicos, tienes la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito armenio, la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito copto, etcétera. Bueno, o sea que ves que ritos orientales de la Iglesia, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, hay un montón. ¿Cuál es la característica de estos ritos? Que son exactamente igual a sus iglesias madres, lo único que aceptan es la jurisdicción del Papa como patriarca universal. Si tú vas a una misa ortodoxa rusa, supuestamente, bueno, ahora no hacen más en Bulnes, están arreglando, pero supuestamente ibas a Bulnes y te lo decían en castellano o en ruso, en el momento de nombrar decían por nuestro gran señor y padre Cirilo, santísimo patriarca de Moscú y toda Rusia, por nuestro eminentísimo. Y el padre Domingo Carpan en la calle Bulnes risa por nuestro universal pontífice Francisco, Papa de Roma. Es todo lo que cambia en el rito entre Oriente y Occidente. Los padres son casados, el derecho canónico es el mismo, la forma de la comunión, del bautismo, de los 7 sacramentos es exactamente igual. Pero me hiciste acordar por la cuestión de que el Papa se jugaba mucho por la Iglesia Greco-Católica Ucrania, tiene una particularidad. Dentro de todo el concierto de iglesias orientales unidas a Roma, la más fuerte, la más poderosa espiritualmente, tradicionalmente, es la de Ucrania. O sea, la iglesia greco-católica ucraniana es la iglesia dependiente de la iglesia de Roma, con mayor prestigio, mayor trascendencia, mayor, o sea, es el baluarte de la iglesia oriental sometida a Roma. O sea que si el Papa está a favor de uno de sus ricos más importantes. Muy bien, muchísimas gracias porque creo que ha sido esto una introducción, porque creo que este tema va a seguir, lamentablemente,
y vamos a tener más noticias también desde el punto de vista religioso de cómo se van posicionando las distintas iglesias, y también creo que va a ser importante saber, y sería interesante una segunda reunión para ver esto, qué pasa con los judíos y con los musulmanes, porque indudablemente hay también una feligresía judía que ha sido atacada y hay muertos, etcétera, se han destruido Seguro, sinagogas, seguro. de modo Eso, que hay también todo un problema, no son solamente los cristianos ortodoxos, si bien son la mayoría, hay minorías que también están siendo atacadas, y también hay que ver cómo van a reaccionar sus iglesias madres frente a esto. Bueno, te agradecemos mucho, Jorge, y te invitamos para una próxima reunión en que esperemos que no haya estos problemas que han impedido hoy tecnológicos, humanos. estos problemas tecnológicos. Parece que esta semana ha sido bastante fatada, hubo muchos problemas, pero de cualquier manera esta reunión se va a subir, de modo que quienes no han conseguido entrar van a poder ver tu explicación, y te convocamos para una segunda reunión dentro de un tiempo. Yo creo que en unos 2 meses habrá novedades importantes desde el punto de vista religioso en esta zona. Te Dios agradecemos mediante. mucho. Gracias, gracias por la invitación.